Bueno, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. La idea es en este corto tiempo discutir los desenlaces principales que se están evaluando en los ensayos clínicos de neoadjuvancia en pacientes con carcinoma escamocelular de célula no pequeña y resaltar que estos desenlaces van mucho más allá de la supervivencia global. Estos son los tratamientos estándar que tenemos hoy para estos pacientes con enfermedad resecable. Ustedes pueden ver los pacientes que son llevados inicialmente a cirugía, posteriormente recibirán radioterapia, quimioterapia, inhibidor de tirosina quinasa según el perfil molecular, y con los resultados recientes del 0-10 probablemente algunos pacientes vayan a recibir quimioterapia e inmunoterapia asociada. No obstante, algunos pacientes aún pueden recibir tratamiento con quimioterapia o radioterapia de forma neoadyuvante y posteriormente pues serán llevados a cirugía y según resultados de los tratamientos que ya hemos discutido. Estos son los ensayos clínicos que tenemos previamente publicados de neoadyuvancia, son algunos de ellos. Todos evalúan pacientes con quimioterapia y si ustedes se dan cuenta, el desenlace principal que se evaluaba en estos estudios era la supervivencia global y en uno de ellos la supervivencia libre de enfermedad. Como les aclaré, hay múltiples estudios adicionales, traigo aquí los que a mi consideración son los más importantes y como pueden darse cuenta, los resultados fueron todos negativos en supervivencia global e incluso en supervivencia libre de enfermedad. ¿Por qué pudo ser esto? Estudios que fueron en población no seleccionada, pacientes que recibieron tratamientos que no fueron estándar, dentro de ellos incluso terapias que no contenían platino o pacientes que recibieron cuadrupletas que son mucho más tóxicas, o estudios que fueron diseñados sin un poder suficiente para demostrar este desenlace. No obstante, posteriormente se publica un metaanálisis donde se muestra que la neoadyuvancia puede ofrecer un beneficio absoluto en supervivencia de alrededor del 5% y por ende en algunos casos seleccionados se utiliza esta terapia. Este es el panorama que tenemos. Entonces, desde el 2000 tenemos publicaciones importantes no solo en neoadyuvancia sino también en adyuvancia, pero más o menos desde el 2017 tenemos estudios publicados que muestran un crecimiento en las publicaciones alrededor de la terapia con inmunidores del punto de chequeo. Esto es lo que vemos actualmente. En el 2018 se publicó uno de los estudios más interesantes, que fue el primer estudio publicado, que fue el de Ford, donde se evaluaba el nivolumab y lo que se quería ver era la factibilidad de hacerlo sin tener un desenlace que evitara la cirugía. Y posterior a esto aparecen ensayos clínicos fase 2 y el único fase 3 publicado o presentado a la fecha, que es el Checkmate 816, donde aún no tenemos desenlaces en supervivencia, pero ya se demostraron desenlaces en respuesta patológica. ¿Por qué entonces discutir esto? Si ustedes observan estos estudios, esto se presentó en ASCO este año, estos son los estudios que se han corrido, que están corriendo en este momento en neoadyuvancia en pacientes con carcinoma de célula no pequeña, y si se dan cuenta, la respuesta patológica es uno de los desenlaces más importantes evaluado, en este caso la respuesta patológica mayor, a pesar de que es un desenlace ampliamente estudiado no solamente en el cáncer de pulmón, sino en múltiples neoplasias, es un desenlace que no estamos muy acostumbrados a escuchar o a manejar. Estos fase 2 se evalúan en la combinación de inhibidores de punto de chequeo entre sí o con quimioterapia, y como se pueden dar cuenta, pues también como desenlace principal se encuentra la respuesta patológica mayor. Por su parte, los ensayos fase 3, tanto el publicado como el Checkmate 816 que ya se presentó o algunos que están corriendo, pues evalúan no solamente desenlaces de supervivencia, sino los desenlaces de respuesta patológica completa o mayor. ¿Por qué entonces es importante discutir esto? Porque hay unas diferencias sutiles pero bastante interesantes. Dentro de la respuesta patológica mayor se evalúa solamente el tumor principal, el tumor primario, y lo que se evalúa en este es que haya una viabilidad tumoral menor al 10%, menor o igual al 10%, sin tener en cuenta el desenlace o la respuesta obtenida en los ganglios linfáticos. Por su parte, la respuesta patológica completa requiere que no haya evidencia de tumor primario ni tampoco en los ganglios linfáticos. Con base en esos estudios que discutimos previamente de neoadyuvancia con quimioterapia, pues sabemos que la respuesta patológica está alrededor del 4%, la respuesta patológica completa, y la respuesta patológica mayor puede variar entre un 7 a 22%, dependiendo del subtipo histológico, el estadio de la enfermedad y el esquema de quimioterapia utilizado. Y
Lo más interesante es que el porcentaje de células que sean viables posterior al tratamiento se comporta como un continuum que tiene relación con la supervivencia. Estos son algunos de los estudios que evaluaron esa supervivencia. Este es uno de los principales y primeros evaluados, que fue el estudio de Junkers, donde se evaluaron 40 pacientes, 40 especímenes de pacientes que habían recibido tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Esta quimioterapia, una cuadrupleta que contenía carboplatino, ifosfamida, etopósido y indecine, y donde dividieron la respuesta patológica en 1 a 3 dependiendo del grado de respuesta. Los grados 1 y A2 eran pacientes que no habían tenido respuesta patológica o que la viabilidad del tumor era mayor al 10%, el 2B era una viabilidad menor al 10% y el 3 una respuesta patológica completa, y como pueden ver hay un claro beneficio en supervivencia. Posteriormente, en el 2012, el grupo de Pater publica este ensayo clínico, este análisis de un ensayo clínico donde se tomaron 192 pacientes y se compararon con 166 pacientes que habían entrado a cirugía inmediatamente. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que tenían una respuesta patológica mayor con la neoadyuvancia, es decir, de este grupo, tenían una mayor supervivencia, con una diferencia que era estadística, y que efectivamente a medida que aumentaba el número de células viables, pues disminuía el porcentaje o la probabilidad de supervivencia, aumentando así la probabilidad de mortalidad. Con estos resultados, en el 2014, el Grupo Colaborativo de Cáncer de Pulmón del MD Anderson propone la respuesta patológica mayor como un desenlace que debería ser adoptado para la aprobación temprana de medicamentos, que se debería utilizar el método que utilizó Pater en la evaluación de esa respuesta patológica, y resalta que es bastante importante continuar haciendo la investigación de la supervivencia global a pesar de tener estos resultados, y esto probablemente en relación con las toxicidades de los esquemas. A pesar de tener este resultado que es bastante diciente, en el 2018 los asiáticos presentan este que me pareció bastante interesante, donde ellos adicionalmente a evaluar la respuesta patológica pues hacen un diferencial entre la histología, pues esta evaluación de respuesta patológica mayor es independiente de la histología. ¿Qué encontraron ellos? Ellos midieron la respuesta patológica mayor y la correlacionaron con la incidencia de muerte por cáncer. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes que tenían respuesta patológica mayor pues tenían una menor incidencia de muerte por cáncer comparado con estos que no la tenían, y los pacientes que tenían una respuesta patológica mayor una mayor supervivencia global comparados con la que no lo tenían. Pero cuando evaluamos esto en el grupo de adenocarcinoma, en el grupo de carcinoma escamocelular no hubo una variabilidad con respecto a lo que ya conocíamos, pero cuando ellos hacen el análisis en el grupo de adenocarcinoma se dieron cuenta que la supervivencia cambia después de 65% de células viables, y proponen que en este grupo, incluso por el impacto en supervivencia, la respuesta patológica mayor debería considerarse por encima del 65% de disminución de la viabilidad tumoral. Posteriormente, en el 2020, la IASLC adopta esta respuesta patológica mayor como un desenlace para los ensayos clínicos, pero el grupo de Johns Hopkins propone otra evaluación de respuesta, y es la que les muestro acá abajo. Es la única que ha sido evaluada o que ha evaluado la respuesta con inhibidores del punto de chequeo. A pesar de que son bastante similares, hay unas diferencias sutiles que vale la pena resaltar. En los pacientes que tenían, según el grupo del IASLC, una respuesta patológica mayor, pues ellos lo que evalúan es la viabilidad tumoral. En este caso este sería el tumor viable, y aquí estaría el lecho de regresión y el estroma normal. Para ellos esto todo es respuesta. Sin embargo, el grupo del Johns Hopkins considera que el estroma normal hace parte del tumor viable, y esto es bastante importante porque, siendo así, el grupo del Johns Hopkins pues puede subestimar la respuesta, y por su parte el grupo del IASLC, que es el grupo del MD Anderson, pues podría sobreestimar la respuesta a las terapias. Esto es lo que vemos hoy. Estos son los desenlaces clínicos que se han publicado en los ensayos fase 1 y fase 2, también se presentó en este año en ASCO, y si ustedes se dan cuenta, pues las respuestas patológicas mayores son mucho mayores, como era de esperarse, a la respuesta patológica completa, tanto en tratamiento con monoterapia como en los inhibidores del punto de chequeo combinado. La respuesta patológica completa, a pesar de ser mayor, es similar a la que vemos con neoadyuvancia cuando se utiliza monoterapia. Con los inhibidores de punto de chequeo en combinación, pues las respuestas son mucho mayores.
y cuando combinamos la quimioterapia con la inmunoterapia son aún mejores los resultados. En este momento el único ensayo fase 3 que tenemos publicado a la fecha es el CheckMate 816 y si ustedes se dan cuenta las tasas de respuesta patológica mayor son incluso cercanas al 40%, y esperamos en este momento los desenlaces de supervivencia global. Entonces, para resumir, la respuesta patológica mayor hasta el momento es un desenlace que se adoptó, pero que solamente ha sido evaluado en ensayos con quimioterapia. Por tanto, es un desenlace que se debe evaluar con bastante cuidado. Este método que es propuesto por el MD Anderson ya fue adoptado por el IACLC y por eso vemos que en todos los ensayos clínicos sigue siendo propuesto y evaluado. Considero yo personalmente que más adelante vamos a ver otros desenlaces propuestos por el grupo de Johns Hopkins, donde probablemente los pacientes que sean evaluados o sean tratados con inmunoterapia vayan a ser definidos según la evaluación de la respuesta inmune patológica. La supervivencia se debe evaluar en este grupo porque la toxicidad por los tratamientos no es inocua y probablemente los datos de supervivencia los veremos más adelante, pues aún están pendientes. Muchas gracias.